Como parte de la guía 13 nos pide que instalemos un Windows Server 2012 Core. En este caso ya lo tenemos instalado. En este caso vamos a instalar las características. Con el comando get Windows feature nos lista el número de características y los nombres de las características que tenemos disponibles a instalar en nuestro servidor Core. En este caso podemos instalar con el comando de PowerShell install-windows feature, por ejemplo en este caso remote access. Todo eso se hace a partir de PowerShell, que es el cual se puede mandar a llamar desde el command prompt con el comando PowerShell. En este caso nos ha dicho que ya tenemos instalado el servicio de acceso remoto. Para abrir características podemos poner los nombres de las aplicaciones. En este caso Windows Core trae el bloc de notas con el comando Notepad, el editor de registro con el comando regedit, entre otras aplicaciones más. A su vez podemos abrir eh, command prompts adicionales a partir del administrador de tareas o Task Manager con el comando taskmgr. Abre nuestro administrador de tareas y desde la ventana de archivo podemos mandar a llamar muchos CMDs más. En este caso tenemos dos, uno adicional al que ya trae Windows Core de inicio. Además podemos también ejecutar el Windows Installer. Con el comando msi exec.exe podemos abrir Windows Installer y tenemos varias opciones disponibles. En este caso dos consolas, el administrador de tareas y el Windows Installer. A su vez podemos hacer cambios en la GUI del Windows Core, no solo quedarnos con Windows Core, sino que podemos listar a partir de eh, el comando install-windows features server-gui-mgnt-infra espacio server-GUI-shell restart source, donde le ponemos la ruta en la que va a ir a buscar los archivos de instalación que son necesarios para pasar de la versión Core a server. Esto lo hacemos por medio siempre de PowerShell. Podemos pasarnos de la instalación de Core a una instalación de Windows Server con GUI. La diferencia es que el Windows Server con GUI nos ofrece todas las demás características que no tiene esta versión de Core, la cual es una versión simplificada y sin tanto programa para una utilización mejor de los recursos. Este proceso suele tardar un rato porque va a buscar las características que se necesitan a la imagen de instalación. En este caso se reinicia, suele tardarse como 10 minutos el proceso de pasar de la versión Core a GUI. Una vez hecho esto, nuestro servidor se reiniciará y seguirá instalando las características necesarias. Si hemos instalado una versión Core y nos pasamos a una versión GUI, suele tardar mucho más tiempo porque necesita ir a traer las características que no tenía. En cambio, si hemos instalado una versión con GUI y la pasamos a Core, lo único que hace es desinstalar esas características. Y si pasamos de regreso a una versión Core, esas características solo las va a buscar y las vuelve a instalar. En este caso ya tenemos nuestra versión del servidor con GUI. Nos muestra el escritorio, la pantalla de inicio y desde una consola de PowerShell podemos hacer el proceso en sentido contrario con el comando uninstall-windows feature espacio server-get-infra espacio-restart. Se puede pasar de la versión GUI de Windows Server
a la versión Core. El instalador de Windows Server por defecto trae que se instale en la versión Core. Sin embargo, podemos elegir a la hora de instalar nuestro Windows Server la instalación por interfaz de usuario o la versión Core. El instalador viene por defecto en versión Core y si nos hemos equivocado a la hora de la instalación, podemos hacer un paso del Core al GUI o si necesitamos ocupar el GUI, podemos ocuparlo y adicionar características. Y en algún dado caso queramos pasar al core, podemos hacerlo y viceversa también. Este proceso suele ser un poco tardado también, dependiendo de qué características va a instalar. Una vez hecho esto, nos da una advertencia de que el equipo se va a reiniciar, reinicia y está trabajando en las características que se le van a quitar o se le van a implementar al servidor. Este proceso suele tardar un rato. Las ventajas que podemos tener a la hora de ocupar un servidor core es que en aspectos de seguridad es más fuerte, no ocupa tantos recursos como una versión completa, todo se puede manejar desde la consola de comandos con scripts y scripts de PowerShell también, que nos ofrece una funcionalidad más específica que lo que el command prompt puede hacer por sí solo. Y además, como ya hemos visto anteriormente, podemos utilizar ciertas características como lo son el bloc de notas, el Windows Installer, la administración de tareas, editores de registro, entre otras opciones. Esperamos a que nuestro equipo se restablezca. Una vez nuestro equipo se ha restablecido, nos mostrará una interfaz más básica, la cual no incluye el escritorio, no incluye la pantalla de inicio en el caso de Windows Server 2012. Tampoco incluye las aplicaciones universales de Windows. No incluye soporte para el escritorio en su versión Aero, dado que nos muestra una versión bien básica de la interfaz de usuario solo para mostrar las aplicaciones con las que cuenta. Además se puede mencionar que el server core trae características por defecto como son de Hyper-V, un servidor DNS para la resolución de nombres, servidor de DHCP para asignar configuraciones, a diferencia de la versión de Windows Server con una interfaz de usuario que nos ofrece todas las características del Windows Server completo. Este se puede administrar desde un comando que se llama sconfig, donde podemos eh, cambiar los adaptadores de red, cambiar el nombre del equipo, cambiar entre muchas otras opciones si se nos dificulta la utilización del Windows Server Core. Sconfig ha sido implementado a partir de Server 2012 para suplir las carencias, entre comillas, que se tenían con el Windows Server Core 2008. Como vemos, esta es una consola de comandos desde la cual se puede ejecutar un CMD y básicamente esta es la resolución de la guía. Muchas gracias.